Es un gusto saludarles ahora en esta modalidad virtual. Estamos listos para reflexionar en los principios de la palabra de Dios. Le pido por favor que me acompañe y vamos a pedirle la dirección a nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, muchas gracias por tener el control de este tiempo. Queremos entregártelo a ti y queremos darte nuestro corazón, nuestros pensamientos. Enséñanos, Señor, gracias por darnos esta oportunidad, la queremos aprovechar y te pedimos, Señor, que tú la dirijas hacia tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén. Para los amantes de las trivias, quiero plantearle algunos escenarios de la historia de la humanidad, a ver si usted los reconoce. En primer lugar, esta escena se desarrolla por medio de una imagen de un emperador romano que está tocando su lira en una torre mientras el pueblo está ardiendo en llamas y miles de personas están perdiendo sus hogares. Nerón básicamente incendiando Roma. O la siguiente escena, donde nos remontamos a la Revolución Francesa, mientras el pueblo de París no tenía para comer, la corte de Versalles estaba celebrando un gran banquete con sus pelucas y vestidos de seda, ignorando el clamor de las calles. Estas imágenes nos causan algo en el estómago, nos causan una circunstancia tremenda y difícil porque estamos viendo aspectos injustos. El opresor está celebrando mientras el inocente está sufriendo. Y quizás esto no solamente ha sucedido en estos espacios en la historia, en la palabra de Dios nosotros encontramos un momento donde encontramos una escena como esta. Vamos a Esther capítulo 3, acompáñenme por favor al versículo número 13. Dice la palabra de Dios: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y fíjese en lo que menciona a continuación esta porción. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba consumida. Y es que este versículo 15 muestra precisamente este contraste. El rey y Amán estaban sentados, estaban bebiendo y la ciudad estaba conmovida, dice este versículo. Así que mientras el pueblo estaba recibiendo una sentencia de muerte, los dos hombres más poderosos en ese momento estaban brindando. Y esta imagen básicamente es sumamente difícil de captar. La semana pasada en nuestro devocional estábamos hablando acerca del orgullo de Amán y estábamos viendo cómo él llegó a tener tal autoridad que todas las personas estaban arrodillando delante de él, pero hubo una sola persona que no lo hizo, Mardoqueo. Y hoy, como resultado de el poder que tenía Amán, pues extienden esta carta porque recordemos que el castigo que quería dar Amán no era solamente para Mardoqueo, sino para todos los judíos. Entonces, en ese sentido, hoy estamos viendo este decreto que sale, esta trampa que está siendo armada y parece entonces que esta persona va ganando y está disfrutando de el poder que tiene en sus manos en contra de muchas personas. Ahora, antes de entrar en algunos detalles importantes que podemos extraer para nosotros en este tiempo devocional, quisiera hacer algunas notas de esta porción. Por ejemplo, usted conocía que de los 66 libros de la Biblia, nosotros no encontramos en el libro de Esther, es el único libro donde no encontramos el nombre de Dios, donde no aparece de tal manera como en otros libros expresa. Y básicamente no vemos algún milagro, no vemos algo visible o palpable, Dios dando algún mensaje en específico.
Y básicamente, quizás también debemos hacer notar que pocos libros también no muestran con tan gran claridad que Dios está actuando, moviéndose. Es bien interesante porque esa es básicamente la tensión que nosotros encontramos en esta porción esta mañana. El silencio de ese decreto, encontramos que parece que Dios está ausente, que se encuentra callado, y encontramos que se desarrolla esta trampa para que el pueblo de Israel sea exterminado, los judíos sean exterminados. Nosotros también encontramos en este texto que lo que se firma o este decreto que se extiende era algo legal, era algo irreversible. De hecho, Amán no estaba actuando como alguien fuera del aspecto legal, él había emitido o redactado este decreto y tenía toda la autoridad del imperio para poderlo ejercer. Así que este tipo de decretos no podían revocarse. Básicamente, la trampa estaba puesta y era algo oficial que se iba a desarrollar. Pero también encontramos, como lo mencionábamos, este momento de silencio. No hay un profeta que esté hablando de parte de Dios, no encontramos una voz desde el cielo, no encontramos un milagro que se desarrolla. Solamente vemos en esta escena este sonido de las copas que están brindando. Usted se puede imaginar la preocupación, el llanto en las calles. Y justamente en este escenario, en este silencio, nosotros nos encontramos tratando de captar cuál era la voluntad de Dios o qué estaba haciendo Dios en medio de esta situación, porque ahí es donde encontramos nosotros nuestra lección de este tiempo devocional. El silencio que está sucediendo nos muestra tres cosas que quisiera resaltar. En primer lugar, que el silencio de Dios propiamente no es la ausencia de Dios. Todo el libro de Esther nos lo demuestra. Dios nunca es nombrado, pero siempre Dios está detrás de lo que probablemente nosotros podríamos llamar una casualidad. Esther resulta siendo escogida como la reina justamente en una temporada antes que se desarrolle esta crisis. Mardoqueo está escuchando también, se da cuenta de un complot que había en contra del rey, y también encontramos al rey en el relato que se nos presenta en el libro de Esther. Aparece que no puede conciliar el sueño, no puede dormir, y pide que se le pidan y que se le expresen las crónicas donde se encontraba lo que Mardoqueo había hecho. Y esto nos genera demasiadas casualidades que de repente al juntarlas ya no son casualidad, sino que básicamente es una muestra de cómo Dios actúa, de cómo Dios ordena o de cómo Dios usa las circunstancias para encaminarlas hacia su propósito. El silencio de Dios es completamente real, a veces incomprensible. De hecho, si nos vamos al libro de Salmos, encontramos que David expresó algo como esto. Dice en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Así que lo expresaba de esta manera porque en la circunstancia que estaba pasando, parecía que Dios no estaba por ahí. Y esto podemos nosotros también pensar que sucede en nuestros días. A veces pensamos que Dios no aparece, que Dios no está ahí. Usted está pasando una circunstancia tremenda y difícil y Dios no da una respuesta o no. Parece que todo está tranquilo, calmado y usted quisiera algo, escuchar algo de parte de Dios. En ese sentido, queremos expresar que en realidad en la palabra de Dios se muestra que Dios probablemente no va a actuar de la manera en la que nosotros creemos que es lo mejor. A veces pues, nosotros pensamos que Dios tiene que hacerlo como siempre lo ha hecho, pero recordemos que Él hace las cosas conforme a su voluntad. Dios no está ausente. De hecho, en la Sagrada Escritura nosotros encontramos cómo Dios
ha estado buscando al ser humano. Él es quien ha tomado la iniciativa. El silencio que se muestra en este libro de Esther, básicamente la podríamos comparar con una sala de operaciones donde Dios está trabajando, aunque en realidad nosotros no sepamos qué está haciendo el Señor. Y esto en realidad para nosotros nos importa muchísimo, porque estamos probablemente sembrando y no vemos resultado de nuestro esfuerzo. Quizás usted está tratando de mejorar, tratando de hacer las cosas bien, y quizás no muchas personas están notando su esfuerzo. Quizás a veces lo que podemos nosotros tomar como determinación es: ¿para qué hacer tanto si la gente no se da cuenta? O quizás a veces incluso hasta decidimos tomar atajos con tal de alcanzar las cosas más pronto y hacerlo a nuestra manera. Cuando los resultados no llegan a tiempo, a veces nosotros expresamos que quizás Dios no está presente en todo lo que estamos haciendo, está ausente, o ya no hay ningún esfuerzo que hacer porque ya es algo que ya perdimos. Pero el silencio en realidad no es el final de la historia, es apenas parte de la historia, es probablemente hasta el inicio de la historia. Quizás quisiera preguntarle qué situación usted está enfrentando que quizás le ha hecho concluir que Dios no está interesado en usted. ¿Qué situación usted está pasando que quizás usted ha estado clamando al Señor y quizás usted piensa que ya no hay solución? Quizás usted se encuentra en un momento como este. En segundo lugar, quisiera que podamos pensar también en que el silencio es sumamente importante, porque a veces nos muestra cómo la trampa que se tiende incluso puede llegar a regresar, a hacerle daño a la persona que ha puesto esa trampa. Y aquí está el meollo de todo lo que estamos platicando, porque Amán mandó a construir una horca de 22 metros para Mardoqueo. Imagínese usted, probablemente con lujo de detalles, él estuvo verificando que esto quedara como él lo había dicho. Pero en el capítulo 7, al final se nos muestra que es Amán el que termina colgado de esta horca. Y en el decreto que escribió para poder destruir a los judíos, básicamente fue respondido por otro decreto que al final permitió que pudieran defenderse y pudieran lograr la victoria. Lo que Amán lanzó al final terminó complicándolo y llevándolo también a cumplir o a llegar a morir, ¿verdad? Por esta intención que él tuvo, no solamente con una persona, sino con todo su pueblo. Y ese es el efecto que se nos presenta. La Biblia dice que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar, pero habla acerca también de cómo del corazón salen algunas cosas y se demuestra, no lo podemos ocultar. La Biblia no menciona una posibilidad. Si me acompaña, por favor, al Salmo capítulo 7, versículos 15 y 16, dice así: pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Hablando acerca de aquellas personas que tienen esa habilidad de estar buscando el mal de otras personas o estar haciendo las cosas contrarias a los principios y valores de la palabra del Señor. La trampa revela el corazón del que lo pone, y tarde o temprano al final termina regresando a su origen. Lo vemos en este relato en el libro de Esther. Nosotros también tenemos que analizar cómo está nuestro corazón con respecto a posibles problemas que podamos estar experimentando. Las trampas rara vez tienen forma de una horca. Las trampas probablemente son más pequeñas y son hasta más educadas. Y quizás pueden verse por medio de un comentario que se hace en contra de algún colega. Podemos identificarla como una información que se retiene para que la otra persona quede en mal, o de repente una zancadilla disfrazada de algún procedimiento que nosotros hemos puesto. Póngale usted el nombre que usted quiera, pero es básicamente estar construyendo una imagen propia
de perfección, o donde usted está tratando de que el reconocimiento sea solamente para usted, como le sucedió también a Amán. En nuestra declaración de cultura, nosotros como Universidad Evangélica del Salvador estamos afirmando que la cultura va a cambiar cuando todos nosotros, y especialmente los líderes, modelen los comportamientos que están basados en los principios de la palabra de Dios. Alguien que está actuando con trampas o de una forma malintencionada, básicamente está contaminando el clima en el que nosotros trabajamos. Y la idea es que todos podamos colaborar para que nuestra universidad pueda crecer. Cada uno de nosotros tenemos la habilidad para potenciar el equipo en el que nosotros nos encontramos. Y en medio de lo que podamos estar pasando, Dios tiene el control. Dios siempre está presente, aunque nosotros no lo podamos ver. Él ve no solamente nuestras acciones, sino que también ve nuestro corazón. Así que pregúntese, por favor. Creo que es importante que reflexionemos todos acerca de que si nosotros estamos construyendo algo y si lo que estamos construyendo es en contra de otros, o estamos construyendo algo juntos en pro de nuestra visión y misión. Estamos nosotros siendo detallistas con toda esta elaboración de una trampa o actuando de una forma equivocada, porque al final las cosas pueden revertirse y esto puede ir en contra de nosotros. Es importante el que podamos pensar en cómo actuamos, en la transparencia de nuestras acciones. Y número 3, vemos también que lo que hacemos en el silencio al final termina decidiendo la historia. Si Dios está callado, nosotros podríamos concluir que solamente falta esperar el desenlace de la historia. Pero Esther enseña lo contrario. En el silencio, lo que estuvieron haciendo ellos es no cruzar los brazos, no solamente porque no percibían el actuar de Dios, ellos no iban a hacer lo que tenían que hacer según habían recibido estas habilidades o estos puestos, como por ejemplo la reina Esther o como por ejemplo Mardoqueo. En realidad actuaron, y eso es importante, porque a veces nosotros ponemos como excusa que estamos pasando una temporada difícil y eso nos limita. Y vivimos por las circunstancias y no vivimos confiando en aquel que tiene el poder para hacer las cosas conforme a su voluntad. No estoy diciendo que Dios va a hacer al final, va a cambiar las cosas necesariamente en el momento que nosotros creemos conveniente. Sí estoy mencionando que Mardoqueo no se quedó limitado, no se quedó de brazos cruzados, no se resignó, sino básicamente él actuó y él motivó a la reina Esther también para despertar su responsabilidad y darse cuenta que había llegado a un puesto de mucho valor, que había sido puesta en el palacio. Usted recordará que se nos presenta en el capítulo 4, versículo 14, si podemos leer, Mardoqueo diciéndole a Esther. Vamos a leer capítulo 4, versículo 3. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Así que Esther le contesta, ¿verdad? Bueno, si tengo que hacer algo, pues lo voy a hacer. Si perezco, que perezca. Y esto fue básicamente lo que ellos estuvieron reflexionando, básicamente tomar el lugar que les correspondía. Y mientras ellos eran fieles, Dios entonces también estaba actuando. Esther capítulo 6, versículo 1 dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Así que en realidad no vemos que aparece un ángel, no vemos, no escuchamos una voz del cielo, sino básicamente una noche de insomnio que causa que este incidente pueda cambiar algo dentro de la mente y el corazón del rey.
Y básicamente así trabaja el Señor, trabaja en el silencio, trabaja con detalles. Básicamente nosotros debemos desarrollar esa relación personal con Dios para estar aferrados a su palabra y confiados de que Él va a hacer su voluntad. Yo creo que podemos poner sobre la mesa problemas complicados que nosotros estemos pasando, donde usted está clamando al Señor porque Dios obre, pero quiero decirle que Dios es fiel y su misericordia es eterna y es para siempre. Y confiamos en un Dios que trabaja aunque nosotros no le podamos ver, se mantiene fiel aunque nosotros seamos infieles. Y eso debe cambiar nuestra actitud frente al silencio que estamos escuchando. Porque no es una invitación a rendirnos. El silencio es el escenario para mostrar en realidad que confiamos en el Señor, que somos fieles, porque eso es lo que está buscando el Señor en nosotros. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que nosotros podamos trabajar con excelencia aun y cuando nadie nos está observando o como lo veíamos el viernes anterior, nadie nos está reconociendo nuestro trabajo. Debemos sostenernos en integridad aun y cuando sería más fácil soltar todo y permitir que nuestro ego o nuestra falta de confianza nos lleven a tener una mala temporada. Nosotros necesitamos dar pasos valientes, tener esa conversación honesta con nosotros mismos, donde hagamos esa propuesta de reflexionar que Dios nos tiene para este tiempo y para esta hora y que Él se va a encargar de hacer su voluntad. ¿Qué está haciendo usted ahí en el silencio? ¿Usted se está rindiendo o usted está manteniéndose fiel? ¿Usted sabe que está siendo puesto para este tiempo y para esta hora? Hemos visto este decreto, esta trampa, este silencio, pero en realidad hay un silencio del decreto más grande incluso que el que se dio allí en esta ciudad, que le da sentido a toda nuestra vida. Y es lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que había un acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Un decreto no solamente en contra de los judíos, en contra de toda la humanidad. Y por un día y medio pareció triunfar, porque Jesús fue clavado en una cruz y fue sepultado en una tumba y hubo silencio. Otra vez parecía que el enemigo había ganado, pero en realidad el cielo estaba mostrando silencio. En ese sentido, Dios dice su palabra que toma este decreto que había contrario a nosotros, que nos condenaba, y lo clavó en la cruz. Y dice el texto, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la trampa más grande que se había tendido sobre la humanidad en la historia, esa cruz se convirtió en la derrota de aquel que la puso, de aquel que la levantó. Y ese día, el primer día de la semana, el silencio se rompió con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no leemos el silencio como lo dictan nuestros temores. Nosotros sabemos cómo termina la historia de la humanidad. Cuando Dios calla, vemos su triunfo, porque ya conocemos de la tumba vacía. Jesús está vivo y Él es victorioso y Él sostiene nuestra vida. Así que este decreto contra los judíos, que era un decreto legal, irreversible y final, en medio de este silencio, fue quitado por la celebración de Amán y mostrando esta victoria. Al final, Amán fue ahorcado y tuvo la recompensa de este fatal desenlace, de enorgullecerse, de llenarse de ira en contra de una persona sin tener la capacidad para resolver este problema. Y vemos nosotros cómo la trampa regresó a su dueño y cómo la providencia de Dios trabajó en medio de la oscuridad y cómo los fieles se mantuvieron firmes a pesar de una circunstancia sumamente complicada. Nosotros en nuestra universidad somos llamados a vivir esta misma confianza, a no leer el silencio como una derrota,
Somos llamados a mantenernos fieles, a creer que Dios está obrando, incluso en aquellas noches de insomnio que nadie nota. El desafío para esta semana es identificar ese silencio en nuestra vida, esa área donde parece que las circunstancias están sumamente complicadas, que Dios se ha quedado callado y debemos decidir dos cosas. Debemos decidir nosotros no poner una trampa, por pequeña que parezca, no tomar las cosas en nuestras manos, porque toda trampa al final regresa a nosotros. Y debemos decidir también mantenernos fieles, fieles a pesar del silencio, como quien sabe que ha sido puesto para este tiempo y para esta hora. Amán brindó con el rey, quizás demasiado pronto. Esta escena con la que comenzamos este tiempo tan impactante termina en otro escenario distinto a cómo se la imaginó Amán. Creyó que el silencio del cielo ya era una victoria que él tenía. Pero al final, al lanzar este boomerang, esta situación ya venía de regreso y nosotros, contrario a esta circunstancia de Amán, debemos dar, pero lo que nosotros debemos dar a los demás es servirles con todo nuestro corazón. Es una perfecta oportunidad para seguir avanzando, apoyándonos juntos, porque lo que lanzamos en medio del silencio probablemente un día sabemos que va a regresar a nosotros. Así que decida usted dar su vida, ser fiel al Señor, y usted al final va a encontrarse en una comunidad donde somos pacientes, donde confiamos en el Señor. Si hay una razón por la que esta universidad fue fundada y continúa avanzando, es porque nuestros fundadores tomaron la decisión de orar, ayunar, buscar del Señor. Esto está claramente comprobado hasta el día de hoy. Siguen orando por nuestra institución y creo que el camino precisamente es ese, de la confianza en el Señor, aunque no lo podamos ver. Y quizás usted necesita al final de este tiempo devocional decirle al Señor: Señor, confío en ti. No comprendo lo que está pasando. No lo sé todo. Tengo mis límites. Pero tú me has dicho lo que tengo que hacer. Tengo que enfocarme en servir a otros. Tengo que amarte a ti por sobre todas las cosas. Quiero ser fiel. Vamos a dejar una alabanza en este momento y quiero pedirles por favor que la usemos para reflexionar en lo que Dios nos ha dicho en esta mañana, usando este ejemplo y pensando también que el próximo viernes vamos a cerrar esta serie y vamos a resaltar la providencia de Dios. Vamos a aprender un poco más acerca de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Démosle a Él todo nuestro corazón y sigamos adelante confiando en que Él está obrando su perfecta voluntad.